la República Checa consigue desbancar a los surcoreanos de aquel estado. Lo que no reflejan esas tablas es la extensión de los conocimientos, lo que en términos estadísticos sería su moda, ni por supuesto la capacidad para retener o atraer a los más capacitados, ni la sincronía entre el sistema educativo y la estructura industrial o del pujante sector terciario. A mi entender, en definitiva, toda disquisición sobre la competitividad, una vez librada de los estériles prejuicios ideológicos, no puede elegirse por lo que denominaría premisas ricardianas. Una nación no puede basar únicamente su excelencia económica en la reducción de los salarios reales, la famosa ley de bronce. El debate político no puede entonces obsesionarse con la evolución del precio de los cereales que martirizaban a los legisladores decimonónicos del Palacio Westminster o con sus equivalentes contemporáneos. Hemos llegado a fraguar un consenso mínimo universal que verifica que para distribuir riqueza con criterios de equidad, previamente hay que generarla con criterios de eficiencia. Lo que resulta equitativo en cada sociedad dependerá de su cosmovisión particular, de su armazón moral y de su ética colectiva. Será discutible, sujeta a réplica e incluso dúplica, pero jamás será computable o mensurable, porque va en su propia naturaleza la imposibilidad de someterlo a una escala convencional de valor. En cambio, la eficiencia sí es objetivable, puede ser medida y contrastada sin grandes artificios dialécticos. La competitividad debe conjugar las necesidades de la estructura económica con la de los individuos que en ella se mueven y que no son seres estáticos ni unidimensionales, sino insertos en la familia y en redes sociales más o menos formales, cuyo mantenimiento también resulta imprescindible, ya que a la postre coadyuvan a la cohesión de la colectividad. En este punto no puedo pasar por alto la importancia de preservar nuestros valores comunitarios, como condicionantes tanto de la vida social como de la eficiencia económica. La mayoría de las sociedades llamadas tecnológicas han llegado a esta conclusión. Lo explica el éxito desde todos los ámbitos del espectro político parlamentario de pensadores como Amitai Etzioni u otros ilustres comunitaristas. Quiero decir que sin cierta urdimbre cívica común, sin unas reglas constitucionales de ética o moral, sin mutuo respeto es imposible obtener el afloramiento de una economía competitiva. Sin ir más lejos, la seguridad y la fiabilidad del tráfico mercantil no pueden descansar desde un punto de vista demoscópico. El crédito inherente al buen nombre, la perseverancia que hay detrás de todo trabajo digno de encomio son precondiciones universales, independientemente de las formas de comercialización o del soporte que se plasme en los negocios jurídicos. De nada serviría la extensión de la contratación electrónica si los contratantes tuviesen un ánimo torticero. Por resumirlo de alguna manera, las cárceles jamás podrán albergar a todos aquellos que se recurrieran al fraude o al engaño en los negocios, y esta, obviamente, no es hoy una cuestión baladí. La educación como factor de competitividad y de generación de riqueza para su distribución no puede por lo mismo descuidar la formación en valores cohesivos, sobre pretexto de conseguir la excelencia en los terrenos de la matemática, la ciencia básica o las ciencias aplicadas que servirán para mayor provisión de tecnología productiva. Una colectividad sin referentes morales, donde la descomposición de la virtud ética fuese la pauta, pronto se vería engullida por la inseguridad, la zozobra y la incertidumbre, antítesis todas ellas del clima óptimo para la germinación del siempre benéfico comercio productivo. No obstante, hay algo novedoso en el hecho educativo actual y que, por tanto, requiere un esfuerzo de imaginación, de adaptación al entorno por parte de todos. La aceleración exponencial de los avances científicos y técnicos, su trepidante sucesión y divulgación, impone ciclos más cortos de vigencia de los conocimientos prácticos adquiridos. La obsolescencia inmediata de técnicas, procedimientos y aplicaciones es inherente a la naturaleza de la composición del capital productivo. Hoy el sueño compilador del saber que quiso albergar la Biblioteca de Alejandría sería fútil. La erudición renacentista y la genialidad individual han dado paso a la hiperespecialización y el trabajo en redes. De este modo, la formación no puede ser ya vista como una fase preclusiva que se culmina con la primera madurez. Toda buena organización educativa ha de servir para dotar de aptitudes y habilidades genéricas en todos los campos relevantes del conocimiento. En un escenario móvil, sometido a una perpetua transformación, el anquilosamiento se convertiría en la máxima garantía del fracaso. La flexibilidad y la adecuación al cambio son dos valores en alza. Este ambiente se explica que instituciones como la Comisión Europea afirmen sin género alguno de dudas, cito textualmente, que la enseñanza de adultos y el aprendizaje continuo son elementos esenciales para el desarrollo y el mantenimiento de las cualificaciones de la población activa. El Consejo Europeo de Lisboa, de los días 23 y 24 de marzo del pasado año 2000, aprobó la Agenda para la Innovación Económica y Social, diseñando el programa Empresa Europa, que marca como ambicioso objetivo convertir a la Unión en la economía del conocimiento más competitiva y dinámica del mundo para el año 2005.
Algún analista norteamericano sentenció, no sin amargo desdén, que si los europeos pretenden mostrar que su economía planificada podía suponer con incapacidad de adaptación, innovación y cambio a una economía que florece en los sectores más dinámicos gracias a la desregulación, habría que preguntarse por qué no habían planificado hacerlo antes de verse desbordados por los competidores. Pero resulta, por ejemplo, que hoy mismo en California hay falta de electricidad. Quizás sea fruto de nuestro modo de pensamiento cartesiano, pero la actual tendencia del ciclo económico parece darnos algo la razón a los habitantes de esta pequeña península del continente euroasiático. En un mundo donde la saturación de fuentes de información a menudo son nubila, quizá no sea un mal consejo practicar la humildad franciscana y aprender los mejores en términos de eficiencia, sean quienes fueren, y librándonos de inútiles prejuicios. Un código de buenas prácticas para la competitividad será un magnífico colofón a los debates de este círculo, y así lo esperamos. La Comunidad Iberoamericana de Naciones no puede quedar al margen de estas nuevas tendencias de la economía, tanto por un elemental sentido de justicia histórica como por su peso demográfico y lo que supone para el mantenimiento de la estabilidad de los sistemas económicos y financieros mundiales. Hemos podido comprobar en los últimos años que la integración de los mercados a nivel planetario y la interconexión en todos los órdenes implica que vaya en interés de todos que también todos evitemos los riesgos de las recesiones y los estados de insolvencia. Sin avances acompasados en el terreno de la competitividad, los problemas de exclusión, más bien pronto que tarde, pasarían factura a quienes pretendiesen presumir en vano de una primacía transitoria. Todos podemos certificar cuáles son las externalidades consustanciales de la exclusión. Las costas meridionales y las fronteras septentrionales europeas son buena prueba de los problemas ocasionados por los equilibrios en el mundo del desarrollo económico. La presión inmigratoria y la explotación de seres humanos por mafias de traficantes o empresarios sin escrúpulos son evidencias insosolayables de lo que acaece cuando la competitividad se convierte en patrimonio exclusivo o excluyente de un selecto grupo de naciones, sin que las mejoras en la eficiencia y la productividad reviertan un avance significativo de las sociedades más deprimidas. Esa sería la versión equivocada de la inevitable globalización. La mundialización de la información por los medios de comunicación de masas ha despertado justas expectativas en poblaciones que ya no se resignan a una pobreza que no puede ser asumida como un imperativo categórico. Por otro lado, el abaratamiento y la optimización de los medios y redes de transporte han posibilitado que esas aspiraciones se materialicen, aun a riesgo, como lo vemos cada día, de perder la vida en el intento. Concluyo. La democratización de la educación y con ella de la competitividad no se agota pues a las estáticas fronteras de un país. Su estanqueidad es un mito derruido por la tozuda realidad cotidiana. Como saben los buenos juristas, no puede predicarse la justicia en un litigio si no se ve colmado un principio tan elemental como el de igualdad de armas procesales. Y en el proceso de la sana competencia económica, que es motor de riqueza y bienestar general, las armas de la competitividad no pueden ser detentadas solo por algunos, mientras los demás solo poseen sus manos desnudas para hacer frente al envite. Permítame volver a Baltasar Gracián, enmendándole un poco la plana, cuyo pensamiento enseñorea las escuelas gerenciales, ya que si convenimos en nuestros debates que la educación es la llave maestra de la mejora permanente de la competitividad y que la eficiencia que esta suministra es útil para cualquier ideología racional, no podemos compartir con el ilustre Aragonés que el que enseña es deudor universal, como afirma en su agudeza y arte de ingenio, si no antes bien acreedor de todo lo bueno y benéfico que el desarrollo provee habitual a los seres humanos. Señor presidente Sanguinetti, señores directivos del Foro Montevideo, muchas gracias por habernos concedido la gracia de encontrarse hoy en Santiago y en Galicia. Les deseo todo lo mejor por su atención, les deseo buen trabajo y buena estancia para todos en nuestra Galicia, que se les ofrece incondicionalmente. Muchas gracias. Triple agradecimiento a don Manuel Fraga, primero por brindarnos la tradicional hospitalidad gallega, de la cual ya ayer el presidente del Parlamento y su consejero nos hicieron la primera entrega en una magnífica cena. En segundo lugar, por esa proeza física e intelectual, una más, de bajar del avión desde Nueva York y honrarnos con esta intervención. Y en tercer lugar, por ella misma, que creo que ha hecho una presentación exhaustiva en lo político y en lo académico de lo que es el concepto competitividad. Como saben ustedes,
Nuestro círculo reúne hombres de la vida política, de la vida académica y de la vida económica. De modo que ahora le vamos a pedir primero a Primavera Garbarino y Sabina Súa que nos hagan una introducción sobre este indicador o análisis de competitividad que estamos tratando de desarrollar, y luego pedirle a quienes están mirando esto desde el ángulo político, a los honorables presidentes de la Comunidad de Madrid y de la Generalitat de Cataluña, que aquí están presentes, y a nuestros amigos, los expresidentes de Dominicana y de la República Dominicana y de Colombia, que también nos honran. De modo que, Primavera. Bueno, buenos días, y para nosotros, tanto para Sabín como para mí y para el resto del equipo iberoamericano que ha trabajado en esta propuesta, es un honor y un orgullo estar en esta ciudad y en este evento. En primer lugar, querríamos brevemente explicar el motivo principal por lo que hemos llevado adelante el objetivo de medir o de tratar de medir el tema de competitividad de nuestras regiones. En primer lugar, queremos destacar que para nosotros la competitividad o lo que está atrás de este modelo es que la competitividad se construye, se crea. Es un valor que de alguna manera nuestras organizaciones están buscando mejorar los entornos para que las empresas, que son aquellas que generan riqueza, puedan de alguna manera mejorar sus posicionamientos competitivos. En segundo lugar, el modelo pretende no ser un ranqueo entre regiones, y quizás sea esto lo más novedoso. Más bien lo que busca es tratar de medir los avances que los distintos gobiernos, las empresas y la sociedad civil toda realizan para mejorar sus propios posicionamientos competitivos. O sea que lo que tratamos de medir es el avance de las regiones en el tiempo, más que preocuparnos por los posicionamientos relativos de las regiones entre sí. Y es en este rol que pretendemos que este modelo pueda servirnos, además de medir esos posicionamientos de los avances y los esfuerzos, tratar de buscar una posición estratégica o la visión de una posición estratégica de hacia dónde, identificadas las carencias, nuestros gobiernos y nuestras empresas deben poner especial ahínco en mejorar. Partiendo de que la estabilidad económica y la disciplina económica, macroeconómica, son valores ex ante para trabajar a nivel mesoeconómico, lo que nosotros estamos tratando de buscar es de qué medida o cuáles son aquellos factores que los entornos, las regiones, deben tratar de potenciar para mejorar esos posicionamientos competitivos empresariales. Entonces, a mí me gustaría que Sabín pudiera poner énfasis en cuáles son esos indicadores que este modelo tiene en cuenta y pretende medir. Como bien decía el presidente Fraga en su intervención, existen demasiados modelos o formas de medir la competitividad. No hay un consenso en la sociedad sobre cómo se mide la competitividad de las regiones, de las áreas bases y cómo se establecen los parámetros de futuro de esa propia área base. Desde nuestro punto de vista, afortunadamente, se ha pasado de la etapa en que se consideraba que la estabilidad macroeconómica, las condiciones macroeconómicas eran sinónimo de competitividad. Hay numerosos ejemplos de regiones y países del mundo con un gran nivel de estabilidad económica, con una gran profusión de indicadores económicos favorables que han dejado de ser competitivos porque no han atendido a otros elementos que no están tan inmersos en la macroeconomía y que forman parte de lo que puede ser la construcción de una competitividad global de largo plazo. Segundo elemento que nos parece que es importante, que también se ha vencido con el paso del tiempo, es la dicotomía que se producía entre competitividad y cohesión social.
parecía que quien ponía énfasis en lo que se llamaba competitividad, que era dar condiciones para que las empresas generaran beneficios, tenía que hacerlo a costa de la cohesión social de un territorio. Evidentemente, cada vez más son las voces que dicen que para que exista competitividad en un territorio es necesario que se produzca una igualdad en la ecuación competitividad-cohesión social. Si no, es imposible desarrollar en el largo plazo un parámetro de competitividad. Lo que sí es importante es que si no existe un modelo, tampoco es conveniente que desde cualquier institución se fomente un modelo único, como de pensamiento único sobre cómo debe de establecerse el concepto de competitividad de cada área, base o región. El objetivo fundamental que tenemos en el Círculo en este momento es intentar definir un modelo genérico que incorpore los factores o claves que van a potenciar la competitividad de las áreas base en el futuro, pero para dar guías de indicación a los gobiernos, a las empresas, a las instituciones, para que adopten su propio modelo en función de su historia, en función de sus condiciones, en función de sus potencialidades y en función de su apuesta de futuro, que son diferentes en función de la naturaleza de cada una de esas áreas base. Evidentemente, por eso es lo que Primavera decía, que no estamos intentando medir para ranquear, sino estamos intentando medir para avanzar en el desarrollo de la competitividad de cada una de las áreas de futuro. ¿Qué es lo que hace necesario que exista un nuevo modelo de competitividad? Existen una serie de razones, muchas de ellas han estado presentes en el discurso del presidente Fraga, pero me gustaría decirlas muy brevemente. Lo primero es que lo que está haciendo la diferenciación entre las distintas regiones y países del mundo es la importancia y la intensidad del uso del conocimiento y el talento. Cada vez menos las instituciones, los países se diferencian de los demás en función de su infraestructura o de talentos más vinculados con lo que puede ser lo material, y donde realmente está la capacidad de un país o de una región para potenciar su competitividad está en el talento y en el conocimiento. El segundo es que la velocidad de cambio, que tampoco hace falta hacer un gran hincapié en este tema, la velocidad de cambio que se produce en las transformaciones sociales, económicas, políticas y tecnológicas es mucho más fuerte que el que se ha producido en el pasado, lo cual exige a cada área base, a cada país, tomar decisiones diferentes sobre cuáles deben de ser los parámetros básicos de su competitividad. El tercero es